Muy buenos días. Recuerden que podemos estar unidos aunque no podemos estar juntos por ahora. Qué maravilloso día, y es maravilloso porque estamos en torno a nuestro Dios, porque podemos a través de estos medios tecnológicos, podemos conectarnos, podemos sacarle como provecho a la tecnología y eso es bendición. Es momento de que le digas a toda tu familia ya, cualquier actividad que estuviéramos haciendo, paramos porque vamos a conectarnos con nuestra iglesia local, en cada casa, en cada barrio de Bogotá, en cada sitio. Eso es lo maravilloso. Los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia está más abierta, más activa, más viva que nunca. Entonces vamos a estar juntos. Vamos a orar para entrar en este tiempo. Señor, en este día maravilloso, te damos tantas gracias y te damos gracias por haber resucitado. Por eso este día celebramos en torno a ti, Señor, tu resurrección. Celebramos, Señor, el poderte conocer, el poderte alabar, el poderte adorar, el poder compartir con nuestra familia en la casa de cada uno, casi que es la iglesia en la familia o en la casa de. Gracias, Señor. Estos tiempos tú tienes el control absoluto. Y, Señor, aunque han puesto patas arriba muchas cosas, debemos aprovecharlos al máximo. Debemos darte gracias por ellos, porque algo estás haciendo en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada familia, en el corazón de todos, Señor. Hoy te damos las gracias y te decimos que tú eres lo mejor que nos ha pasado. Tú eres el amado de nuestra vida, serás el amado de las naciones. Eres el Señor, eres el Todopoderoso y queremos bendecirte en este día. Salúdese allí con su esposo, su esposa, su hijo, su suegra, su tía, con quien esté allí en casa. Dese un abrazo y dile, qué maravilloso que seas de mi familia, que Dios así lo haya dispuesto. ¿Saben? Yo quiero leer algo del Salmo 36. El Salmo 36 desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Y dice, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre todos los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. Y sí, por supuesto, vamos a cantar esa canción, Eternamente Amor. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Y vamos a disfrutarla en familia. Así es que te invito, a todos los invito, para que estemos con esta canción adorando a nuestro Dios. Recuerde qué precioso es tu amor. Qué precioso es tu amor. Infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme.
No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Eres maravilloso, Señor, y tu amor inagotable por siempre. Qué maravilloso es tener a nuestro Dios, ¿sí o no? Qué maravilloso es saber que su amor es maravilloso, inagotable, incambiable, inmerecido, pero inalterable. Eso es lo bueno. Y queremos también en esta mañana cantar el Salmo 23. Todo lo tenemos porque Él es nuestro Dios. Así es que se lo vamos a decir. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor
y tu amor me han perseguido, me han encontrado, me han vencido, porque eres maravilloso, mi Jesús. Eres maravilloso. ¿Por qué no cierras tus ojitos allá y dile, Señor, tú eres maravilloso? Tú me has cercado con tu amor me ha vencido, tu amor ha sido derramado sobre mi vida. Por eso es que permanezco hasta el día de hoy, porque tu amor es inagotable, es insuperable, es inentendible. Señor, tu amor nunca deja de ser. Por eso es que sigo aquí, dile tú, por eso sigo aquí a tu lado, por eso estoy, porque ¿a quién más podría ir para darme ese amor, esa aceptación, esa seguridad que recibo de ti, Señor? Eres maravilloso, Jesús, dile, eres maravilloso. Dile, te agradecemos como familia lo maravilloso que eres. Te agradecemos tu amor, te agradecemos la vida eterna, te agradecemos la salvación, te agradecemos tu compañía siempre, en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hay una pregunta en el día de hoy, recuerden la pregunta. ¿Cuál considera que ha sido la prueba más dolorosa que ha tenido que enfrentar en su vida? La repito. ¿Cuál considera que ha sido la prueba más dolorosa que ha tenido que enfrentar en su vida? Recuerde contestarla ahí en el Face, contéstela y cada uno de los integrantes de la familia, porque aunque somos familia, enfrentamos pruebas, algunas iguales, pero también luchas personales. Así es que, ¿cuál considera que ha sido la prueba más dolorosa que ha tenido que enfrentar en su vida? Esperamos sus respuestas. Bien, vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del día de hoy. Es una enseñanza que de verdad ha ministrado mi vida y sé que Dios nos va a ministrar a todos. Recuerden que estamos con los temas del discipulado 1 a 1 y es esto lo que corresponde a venciendo las tentaciones. Pero yo le he puesto un título, es probados y aprobados. Repítalo allá, probado y aprobado. Pues bien, todos, absolutamente todos, pasamos por experiencias dolorosas, aunque no nos guste. Claro que sí, yo ya sé que están diciendo, de acuerdo a la pregunta. Por supuesto, todo va de acuerdo a la pregunta y de acuerdo a la enseñanza. Y el dolor a veces nos quiebra, nos quebranta, nos rompe. Y ¿saben? Traigo una ilustración que me pareció tan hermosa. Y es que en el Palacio Real de Teherán, que queda en la India, en Irán, puede verse uno de los más hermosos trabajos de mosaico del mundo, tanto que se considera la maravilla arquitectónica de la humanidad, este Palacio de Teherán. ¿Por qué? Porque tanto los techos como las paredes resplandecen como diamantes por todos los reflejos multifacéticos que se tiene. Esta técnica se conoce como vitrales, pero quiero contarles la historia. Esta maravilla arquitectónica se dio lugar porque habían unas construcciones, o sea, iban a hacer esta joya arquitectónica. Y originalmente el arquitecto quiso colocar grandes paneles de espejos en las paredes. Entonces se encargaron todos los espejos a París. Claro que el embarque duró muchos meses para llegar, pero cuando por fin llegó el embarque, allí la persona que estaba a cargo, el contratista, fue a recoger el embarque de los espejos y horrorizado se dio cuenta que los espejos se habían quebrado. ¡Tremendo! ¿Qué hizo este contratista? Pues lanzó todos esos espejos a la basura y llegó a darle las noticias al arquitecto, o sea, al que dirigía toda aquella construcción. Entonces se llegó y le dijo, no, imagínese lo que pasó, nos toca traer otro encargo de espejos y no sabemos cómo los debemos transportar porque llegaron quebrados la mayoría de los espejos. Pero ¿saben qué hizo el arquitecto? El arquitecto sorprendentemente
mandó que recogieran de la basura todos los espejos rotos y los hizo más trozos, o sea, los acabó de quebrar. Y con eso construyó las paredes y los techos y quedaron unos vitrales hermosísimos. Eso nos demuestra que hay que quebrarse para embellecerse. Esas cicatrices se pueden convertir en estrellas hermosísimas. Es posible mejorar a causa del quebranto. Y entonces nosotros tenemos que ver eso como algo que se sacó de un dolor, de algo que se quebró, de algo que se dañó. Y saben, eso mismo pasa en nuestra vida. Todo ese dolor que a veces pasamos, todas esas cosas que enfrentamos, son transformadas por nuestro Dios para embellecernos y para cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, aunque el título en su libro 1 a 1 es Venciendo las Tentaciones, tenemos que hablar de algunas cosas. Para eso vamos a ir al libro de Santiago, al capítulo 1, los versículos del 2 al 4, que dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pareciera un chiste de Dios, ¿sí o no? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, en otras versiones dice la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Yo a veces encuentro en la palabra, en la Biblia, algunos versículos o algunos textos que yo digo: ay Señor, tú nos haces chistes, pareciera un chiste. Dice que cuando enfrentemos problemas debemos considerarlo un tiempo para alegrarnos mucho. No, eso no nos pasa a ninguno de nosotros, tenemos que aprenderlo. Y yo quiero hablar en el día de hoy que existen 4 experiencias dolorosas en la vida de los hijos de Dios. Sí, les voy a hablar del dolor, pero vamos a entender, a hallarle sentido a ese dolor. Todos de una forma u otra tratamos de evitar esos momentos dolorosos, esos tiempos dolorosos en nuestra vida. Y pasar por pruebas o experiencias dolorosas no es algo ni que lo buscamos, ni que lo deseamos, ni que nos gozamos de manera natural. Pero debemos entender que esas 4 experiencias dolorosas en la vida de los hijos de Dios van a enriquecer nuestra vida, y es más, Dios las va a utilizar para que crezcamos espiritualmente y para modelar nuestro carácter. ¿Cuáles son esas 4 experiencias? Primero que todo están las pruebas. Las pruebas examinan las motivaciones de nuestro corazón. Y las pruebas pueden tener su origen en Dios o pueden tener su origen en otra forma, pero que Dios las aprovecha para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Están también las tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones? Son los problemas o las dificultades. Esas tribulaciones, dificultades, tienen su origen en el mundo, o más bien en lo que el mundo ofrece. Pero están también, en tercer lugar, las tentaciones. Las tentaciones tienen origen en mi corazón, de mis propios deseos, de mis propias debilidades, pero también vienen de los valores o de las cosas que el mundo me ofrece, y también pueden venir de parte del diablo, de Satanás. Y se convierten en esa experiencia dolorosa ahora que conocemos de Jesús, ahora que vivimos tratando de agradarle en todo. Pero antes, todas esas tentaciones eran placenteras para nosotros. Ninguno va a ser tentado de algo que no le guste. Todos somos tentados de algo que sí nos gusta. Pero quiero decirles algo, la tentación no es pecado, pero sí viene para hacerme caer en pecado, o sea, que caiga redondita a las tentaciones de cada uno de nosotros. Pero también está otra experiencia que viene y que es dolorosa, y es la disciplina.
Y esa disciplina tiene su origen en Dios. Puede ser por las consecuencias de mi pecado, o puede ser también por un entrenamiento que Dios me da, o por un castigo o una corrección que Dios hace sobre mi vida. Y su propósito es eso, corregir esas decisiones, equivocaciones, corregir el camino, corregir por dónde yo voy en la vida y para que aprenda las lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Recuerden la pregunta, ¿cuál considera que ha sido esa prueba más dolorosa que ha tenido que enfrentar en su vida? Cada uno de ustedes. Sabemos que de una forma u otra, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar pruebas. Y es por eso que debemos entender qué son las pruebas, qué características tienen esas pruebas, cómo podemos soportar, aprobar y superar esas pruebas que se presentan en nuestra vida. Y para empezar, pudiéramos decir, ¿qué es una prueba? Pues bien, una prueba es una dificultad, una prueba es un problema, una prueba es una situación dolorosa que Dios permite que ocurra en nuestras vidas para crecer y para madurar espiritualmente. Es decir, para llevarnos a otro nivel en nuestra vida. Por eso es que las pruebas son necesarias y por eso es que la Biblia dice ahí en el versículo que leímos en Santiago que debemos alegrarnos cuando pasemos por pruebas. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a otro nivel, nos va a permitir crecer espiritualmente, moldear y transformar nuestro carácter y a eso se le llama madurez espiritual. Esas son las cosas que debemos. ¿Saben? Yo considero que las pruebas son como las perlas. ¿Saben cuál es el proceso de formación de una perla? Pues bien, en las ostras, dentro de cada ostra hay un molusco que es muy sensible, su piel es muy sensible, su última capa, su célula es muy sensible. Y cuando a esa ostra le entra arena, le entra una piedrecita allí en el mar donde está, entonces lastima esa piel o esa capita del molusco. ¿Y saben qué hace ese molusco? Empieza a segregar una sustancia mucosa para envolver esa piel que ha sido lastimada, esa capa que ha sido lastimada. Y entonces es el nácar, esa sustancia se llama nácar. Y empieza a segregar y a envolver y a envolver y a envolver esa arena o esa piedrecilla que se le ha entrado a esa ostra y que lastima su cuerpo, que lastima toda esa célula. Y entonces empieza por el proceso de unos 10, 15 años de dele con el nácar y se forma una perla. Y hay perlas que son muy valiosas, pero ha sido ocasionada o formada por el dolor. Y eso han sido las pruebas o son las pruebas en nuestra vida. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las pruebas? Pues saben que en la Biblia hay muchísimos pasajes, muchísimos versículos que hablan acerca de las pruebas. Vamos a mirar algunos de ellos. En Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10 dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, sufrir un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Podemos entonces decir que las pruebas son ese proceso de Dios en nuestra vida. Y la palabra nos enseña que no debemos huir de las pruebas, sino que debemos aceptar con fe los procesos de Dios. ¿Saben? Yo comparo eso con las vacunas. Cuando llevamos a nuestros hijitos, cuando son bebés, a vacunar, nosotras las mamás sabemos que eso le va a ocasionar molestia, le va a ocasionar dolor. La mayoría de las veces le ocasiona fiebre y decaimiento. Pero aún así, de acuerdo a las instrucciones que nos da el pediatra, nosotros llevamos a nuestros chiquitos
a vacunar, porque sabemos que ese dolor, esa molestia, ese decaimiento, esa fiebre es algo pasajero, pero que la protección que recibirán a través de ese dolor, ese les va a servir para el proceso de su crecimiento, para ese proceso de protección cuando se van para el jardín y empiezan la socialización. Es esa protección de los agentes externos del medio ambiente. Y casi que las mamitas, algunas lloramos cuando se están vacunando nuestros niños, nuestros chiquitos, pero sabemos que son necesarias. Sabemos que son necesarias. Esos tiempos de dolor y esos sometimientos, ¿para qué? Para llevarlos a otro nivel, al nivel de protección. Ahora, los niños, dicen los pediatras que no deben ser visitados por nadie, ni siquiera sus familiares más cercanos, hasta cuando reciban su primera vacuna y hasta cuando el médico diga, y de eso es más o menos 3 meses. Antes los bebés nacían y al otro día toda la familia iba a conocerlo, alzarlo, a quichiquearlo, pero conforme han habido investigaciones, entonces los papitos los corrigen. Entonces las vacunas son un dolor necesario. Así son las pruebas. Nos traen un dolor necesario. El Salmo 23:4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Por eso cantábamos hoy el Salmo 23. Porque aunque pasemos por el valle oscuro, debemos confiar en él. O sea que ese valle de la sombra de la muerte, que son esas situaciones atemorizantes o quizás aterrorizantes, tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros, como lo cantábamos. Cuando yo era niña tenía muchos temores a la oscuridad, ¿saben? Y fui creciendo, ya sé que algunos están diciendo no mucho, tienen razón, pero cuando yo iba, por ejemplo, al baño en la noche, iba hacia el baño, iba prendiendo todas las luces, y me devolvía del baño a mi cama otra vez, iba apagando todas las luces y no volteaba a mirar para atrás. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a la oscuridad. En el Salmo 84:6 dice, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes, las lluvias de otoño los cubrirán de bendiciones. Todos en algún momento vamos a atravesar, andar por ese valle del llanto, pero la promesa es que el Señor estará con nosotros y entonces ese llanto se convertirá en lugares de manantiales refrescantes. Hay un versículo en Isaías 43:2 que es uno de mis favoritos, me ha sostenido en tiempos de dificultad y dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Eso dice allí en Isaías 43:2. Si no les parece hermoso, no importa la situación, no nos hará daño, no nos ahogaremos, no nos quemarán, no nos consumirán. ¿Y saben por qué? Porque el Señor es quien nos sostiene. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7, dicen, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Saben, un día nos presentaremos delante de Dios y todas esas batallas y todo lo que nosotros ganamos en esas batallas es lo que realmente le vamos a presentar al Señor, porque será nuestra madurez, nuestro carácter, nuestro proceso, nuestras vidas transformadas y utilizadas. Las pruebas, el Señor las utiliza para nuestro bien. Los procesos de Dios en nosotros
someten a prueba nuestra fe para que nuestra fe sea auténtica, para bendición y alabanza de nuestras vidas, pero también para la gloria de nuestro Dios. Saben, cuando yo pienso en pruebas, cuando pienso en enfermedades, me acuerdo de una persona que conocí hace mucho tiempo, pero saben que su vida fue un ejemplo de vida y un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad. Es una mujer hermosa, muy cercana a nosotros, que se llama Fabiola Castro. Y saben, esta mujer atravesó por un cáncer, por varios cánceres. Dios le sanó de su primer cáncer, luego le volvió a dar otra vez cáncer. Pero nosotros íbamos a visitar a Fabiola para darle ánimo, para orar por ella, para infundirle aliento. Y saben, salíamos ministrados de cada vez que íbamos a su casa a ministrarle a ella, a su esposo, a sus hijitos. No, una mujer feliz. Fue cuando logré entender que la felicidad no es una alegría que provenga de las cosas que estamos viviendo, sino es una alegría que proviene de nuestro interior, que proviene de tener a nuestro Dios, que proviene de confesar que Él es nuestro Rey, que Él tiene el control de nuestra situación, que si Él quiere nos puede sanar en un instante. De ese otro cáncer, Fabiola murió, pero murió en una paz y en una alegría que aún planeó cómo debía ser su funeral. Dios mío, cuando yo me acuerdo de alguna enfermedad o sé de alguien que esté pasando enfermedad, me acuerdo inmediatamente de Fabiolita y digo, qué ejemplo de vida. Bueno, ¿cuáles son las características entonces de las pruebas en la vida cristiana? Bueno, hay varias características. Primero que todo, las pruebas son inevitables en nuestra vida. Y Jesús lo dejó claro cuando en Juan 16:33, ¿se acuerdan que dice, les he dicho todo esto para que tengan paz? Aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas. Dicen, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La otra versión, la que yo me sé, y con la cual aprendí y con la cual crecí, es, no se aterren. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo me hace pensar como en el colegio, cuando los profesores elaboraban cuestionarios para los exámenes y elaboraban también las respuestas y nos la daban y decían, tienen que estudiar este cuestionario, y eran de 100, 200 preguntas y de ahí yo saco 5 para el examen. ¿Saben? No tenía pierde, uno sabía qué decía la pregunta y qué debía decir la respuesta. Eso es igual, el Señor nos da las respuestas y las preguntas de nuestro examen. No debemos extrañarnos cuando estemos pasando por el fuego de la prueba en nuestra vida. Primero de Pedro 4:12 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¡Qué hermoso! Otra cosa, las pruebas o otra característica de las pruebas siempre tienen un propósito bueno para nuestra vida de parte de Dios. Recordemos que Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. La nueva traducción viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Uno de los grandes propósitos de Dios en las pruebas es producir en nosotros paciencia. Yo me acuerdo cuando hace unos años, como sabía el versículo que decía que la prueba produce paciencia, entonces yo decía, no, yo no voy a ser tan boba, yo no voy a pedir paciencia porque me van a venir pruebas. Pues les tengo una noticia, sea que las pidamos o que no, Dios va a trabajar en nosotros para producir el fruto de la paciencia. ¿A través de qué? A través de muchas pruebas. Santiago 1:3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, o sea, la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Ahora, las pruebas revelan lo que verdaderamente hay en mi corazón y hay en tu corazón. En Deuteronomio, en el capítulo 8, el versículo 2, nos dice que el mismo Señor llevó a Israel al desierto
¿Para qué? Para saber lo que había en su corazón, para que se revelara el verdadero carácter del pueblo de Israel. Las pruebas que Dios permite en cada uno de nosotros también tiene el propósito de quitar todo aquello que a Dios no le agrada. Y eso me hace pensar en la poda, en cómo el Señor viene y quita todo eso que no le agrada para que podamos llevar fruto. También me recuerda mucho lo que dice Zacarías en el capítulo 3, el versículo 9. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. ¿Saben cómo se refina la plata? Pues el orfebre tiene que estar frente al fuego y con sus tenazas tiene allí la plata que va a purificar y es sometida a unas temperaturas tremendas. Pero el orfebre está ahí observando la plata. Y entonces alguien le preguntó, ¿y cuándo sabe usted que la plata está pura? Que ya ha sido quitada todo lo que no sirve. Y saben, un orfebre dijo, cuando puedo reflejar mi rostro en él. Cuando me veo reflejado, ahí tengo que sacar la plata de esas temperaturas tremendas, porque si no se daña. Y eso me recuerda que lo que Dios quiere a través de las pruebas es que su rostro se refleje en nuestra vida, porque nos va a purificar como se refina la plata. Pero también hay otra característica de las pruebas. Nunca las pruebas que Dios permite en nuestra vida serán superiores a nuestra capacidad para soportarlas. Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 13 dice, las tentaciones que enfrentan en sus vidas no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. De todas formas, aquí aunque dice tentación, la tentación es una prueba, porque prueba mi carácter, prueba qué tanto soy capaz de resistir la tentación. ¿Saben otra cosa que hacen las pruebas o la característica de las pruebas? Es que Dios permite en nuestra vida, pero tienen un tiempo determinado de cumplimiento. Israel andaba allí siendo probado. ¿Por qué? Porque caía una y otra cosa en cosas que no debía. A él le significó 430 años de esclavitud, pero también 40 años en el desierto, pero también 70 años cautivos en Babilonia. Pero ¿saben? Nuestra prueba tiene una fecha de caducidad, o sea, no va a ser para siempre. Entonces podemos decir con toda confianza y con toda certeza que las pruebas en los cristianos o ese tiempo de prueba que atravesemos van a ser pruebas de nuestra fe y van a producir la paciencia que tanto tenemos que tener. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4 dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos y otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Entonces ya vimos que es una prueba, cuáles son las pruebas, las características de esa prueba, pero entramos ya a lo final, cómo soportar la prueba y cómo superarla. Filipenses en el capítulo 3, el versículo 1 dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Sabes? Si la finalidad de la prueba es soportarla y es superarla y salir aprobados por el Señor, entonces tenemos la garantía en la palabra de Dios que no vamos a ser más probados más allá de nuestra capacidad. Cada uno tiene una capacidad diferente, pero Dios sí la conoce y no seremos ninguno probados más allá de nuestra fuerza y nuestra capacidad. ¿Y por qué? Porque dice en 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Pero Dios es fiel. Dios es fiel.
Hay actitudes que tenemos que tener nosotros los cristianos en todo tiempo, pero principalmente cuando estamos atravesando pruebas y dificultades. ¿Cuáles son esas actitudes? Una, permanezca en el refugio seguro. Isaías en el capítulo 30, el versículo 18 dice, así que el Señor esperará que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. ¿Saben? La fortaleza en nosotros los cristianos tiene que venir de no movernos de ese refugio seguro, y el refugio seguro para nosotros es Cristo. Cuando dos ejércitos se enfrentan y las batallas se ponen muy fuertes, ¿saben qué hacen los soldados o los batallones? Entran en su refugio, entran en las trincheras para protegerse del ataque furioso del ejército enemigo. Eso es lo que tenemos que hacer, permanecer en nuestro refugio seguro que es Cristo, pero también no se mueva de su iglesia local, no deje de congregarse, no se mueva, no abandone el ministerio en el cual está sirviendo, porque esa es su forma de servir a Dios, sirviéndole a los demás. No deje su comunión personal con Dios, no dejemos de orar, no dejemos la lectura de la palabra, dejemos más bien que Dios pelee nuestras batallas. Otra actitud, no busque soluciones fáciles o según su propio criterio. Saben, a veces, por ejemplo, cuando estamos en medio de una crisis económica, lo que hacemos es ir a buscar dinero prestado. Pero saben, no está bien eso, porque vamos a pedir dinero prestado que después no vamos a poder pagar, y después las situaciones que quedamos esclavizados por las deudas adquiridas en esos tiempos de dificultad, que vamos y corremos según nuestro propio criterio, pero no le pedimos la dirección a nuestro Dios. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Tampoco debemos acudir a acciones turbias, a lecciones ilegales. Recordemos que el pecado nunca es justificable. ¿Cuántas personas están sufriendo allí las consecuencias de en un tiempo de dificultad? Muchas fueron a hipotecar sus casas, se metieron en esas cadenas, en esas cosas en donde les ofrecían una forma de dividendos tremendos y grandes y dijeron, wow, esto es lo mío. Y hoy están sumidas ¿en qué? En deudas casi irreparables. Muchas han perdido sus apartamentos, sus casas. Miren, en tiempos de crisis matrimoniales, no caigan tampoco en la trampa de ir a buscar un consejero o una persona del sexo opuesto a que sea su paño de lágrimas, o a un matrimonio que realmente no tiene una fe sólida y está cimentado en Cristo para que les ayuden. O sea, no busquemos soluciones fáciles ni soluciones según nuestro propio criterio. Otra actitud, espere, tranquilo, no pierda la cordura, no tomen la justicia en sus manos. O sea, muchas veces esas pruebas que vienen a nuestra vida vienen a través de personas que obran de forma injusta contra nosotros, que con mala intención nos difaman, con mala intención causan daño. Y entonces a veces miramos, esta me cae porque me cae, voy a mirar cómo me voy a vengar. No, eso no quiere decir que no tengamos el derecho de acudir a las autoridades, pero no tomemos eso directamente, voy a mirar cómo me vengo, voy a mirar cómo me saco el clavo, no. Debemos es sacar de nuestra vida todo deseo de odio y de venganza, pero tenemos que recordar que nada quedará en la impunidad, sino que Dios sea el que nos defienda. Nahum en el capítulo 1, el versículo 3 dice, porque Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Otra actitud que debemos tener es, siga adelante, no se rinda. Siga adelante, ¿recuerdan? Ahí en Isaías, también en Isaías en el capítulo 41, el versículo 13 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo soy el Señor tu Dios y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Una vez escuché una anécdota de una hijita y su papá ella iba conduciendo y de pronto se presentó una tormenta y ella le dijo, papi, ¿qué hago? El papá le dijo, sigue conduciendo.
Y ella siguió conduciendo, pero había mucha bruma, había mucha dificultad de ver. Y dijo, papá, paro. Le dijo, no, no pares. Y los carros se ahorillaban y decía, papá, paro. No, sigue conduciendo, sigue conduciendo. Ella siguió conduciendo, pero ya en un momento el papá le dijo, ahora sí, ahoríllate y para. Y ella le dice, ¿y por qué ahora sí puedo ahorillarme y parar? Dijo, porque has pasado la tormenta. Todos los que se quedaron atrás ahorillados están sufriendo el fragor de la tormenta, de los rayos, el fragor de no ver nada, de no saber qué va a pasar. Pero tú seguiste conduciendo de acuerdo a mis instrucciones y ahora puedes observar el sol que brilla. Ya ha pasado la tormenta en este tiempo o en este tramo del camino. Entonces, tenemos que seguir allí firmes. Tenemos que cumplir aquello que dice Gálatas en el capítulo 6, el versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Tenemos que permanecer, tenemos que no rendirnos, tenemos que seguir porque el que está dirigiendo nuestro barco, que es nuestro Dios, está tomando control y tiene control de nuestra vida y de nuestra situación. Yo sé que estás pasando por dificultades, por pruebas, pero yo quiero que allí donde tú estás puedas inclinar tu rostro y mientras está sonando esa hermosa canción del Salmo 23, yo quiero que allí le digas, Señor, tú sabes la prueba que estamos pasando. De hecho, todos estamos pasando una misma prueba. Este confinamiento, esta cuarentena, esta pandemia a nivel mundial. Pero quizás hayan otras pruebas agregadas a tu vida. Quizás estás en un lecho de enfermedad. Quizás estás con estrés, con desánimo, con deudas. Quizás te cancelaron tu trabajo. Esas son pruebas, pero Dios las está utilizando para refinarte como la plata, para hacer que de tu vida quitar cosas que a Él no le agradan y fundamentarte en la fe, para que tu fe sea auténtica y para que puedas pasar a otro nivel. Señor, aquí estamos. Todos estamos pasando por pruebas de diferente nombre, pero todos estamos, Señor, confiando en ti, descansando en tus brazos. Cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.